Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Muy buenos días, queridos Radio Escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía, auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista, capítulo de la región oeste. Como saben, el propósito de este programa es educar al pueblo sobre la valía, los beneficios y la urgente necesidad de la soberanía para nuestro pueblo. Desde esa perspectiva, discutimos además diversidad de asuntos de interés para la audiencia, invitando para esos fines a distinguidos colaboradores y colaboradoras. Se dirige a ustedes su comoderador y hoy moderador interino, el planificador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández, pues el moderador oficial y permanente, el doctor Carlos Ulises Pavón Ortiz, se encuentra en esta mañana atendiendo otras obligaciones. Nos acompañarán hoy el distinguido profesor universitario, doctor Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. Buenos días, Agustín. Y más adelante esperamos que también llegue de sorpresa, intempestivamente como acostumbra, el amigo distinguido profesor universitario y economista también, el doctor José Israel Alameda Lozada, que ya mismo llega. Saludamos también a los amigos del programa anterior, quienes nuevamente nos han presentado un gran programa en La Patria que Queremos, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Esta vez, el día de hoy, sobre el tema de la masacre de Ponce. Exhortamos a nuestros radioescuchas que continúen su patrocinio y apoyo económico a estos programas radiales. A este programa de CONABO y de Diálogo Soberanista del Oeste, y también al programa del MIN y al del Movimiento Diálogo Soberanista del Área Metro, que se transmite los sábados en la tarde, de 1:30 a 2 de la tarde, por Radio Isla. Acá en el oeste, ese programa de Radio Isla se escucha por FM 93.5 y AM 1550 de Yauco. También lo pueden sintonizar por internet. Estos programas son muy necesarios para educar al pueblo y lograr un mejor porvenir para la patria puertorriqueña. Les recordamos que tenemos un correo electrónico al que nos pueden comunicar sus ideas, comentarios y recomendaciones para el programa y sobre los temas que tratamos. La dirección es voces.soberania@gmail.com. voces.soberania@gmail.com. Por esta dirección también los podemos orientar sobre cómo apoyarnos económicamente. Les invitamos también a visitar la página de Facebook del Movimiento Diálogo Soberanista, además de escuchar su programa esta tarde a la 1:30 por 93.5 o AM 1550. Bueno, hoy tendremos dos temas. En primer lugar, recordaremos que este próximo martes 8 de abril conmemoramos el 198 aniversario del nacimiento del caborrojeño, padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances Alacán. Luego de algunos comentarios sobre este evento, tendremos la participación por teléfono del licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Este licenciado se ha destacado en la defensa del pueblo de Puerto Rico frente a la Junta de Control Fiscal y sus llamados planes de ajuste de la deuda y contra los desmanes de Luma y Genera. Pero en esta ocasión lo entrevistaremos con relación al llamado Plan B, la independencia de Puerto Rico, del cual deben haber estado escuchando por diferentes medios desde hace varias semanas. Y como parte del cual Emanuel y varios otros intelectuales puertorriqueños han generado un memorando de análisis y un borrador de orden ejecutiva presidencial
que han jamaqueado el palo sobre el tema de la soberanía en Washington, D.C. y en Puerto Rico. Vamos al primer tema. Si Agustín en cualquier momento quiere expresarse. El primer tema, deseamos invitar a nuestros oyentes a la jornada Betances de este año, la número 44. Es decir, que hace 44 años que se está celebrando. La misma dará comienzo el martes 8 de abril a las 10 de la mañana, con las tradicionales ofrendas florales y mensajes frente al monumento que contiene las cenizas del patriota. Esa misma fecha, pero a las 7 de la noche, se presentarán allí cerca las películas El Antillano y Destierro y Libertad, ambas sobre la vida y lucha de Betances. Al siguiente día, y recordando que Betances varias veces fue desterrado o tuvo que huir de su patria, la misa de las 5:30 de la tarde del miércoles en la Catedral de Mayagüez estará dedicada a los emigrantes desterrados y desaparecidos. De ahí saltamos al viernes 11, que a las 10 de la mañana comienza la feria artesanal en la Plaza Betances de Cabo Rojo, y a partir de las 5 de la tarde habrán charlas, recitales y buena música de varios cantantes y grupos. La jornada Betances continúa todo el día del sábado 12 en la Plaza Betances de Cabo Rojo, con diversidad de actividades, desde una feria de salud a las 8:30 de la mañana, hasta música de Mapellé y otros artistas en la noche. Pero sobre todo, en este programa queremos llamar la atención a nuestros radioescuchas y a todo el país, que dentro de 2 años, el 8 de abril del año 2027, se conmemora el 200 aniversario del nacimiento del padre de la patria, Ramón Emeterio Betances. Esto requiere, esa celebración, de mucho más de lo que puede realizarse por los voluntarios de la jornada Betances allí en la Plaza de Cabo Rojo. Múltiples sectores de nuestra sociedad deben envolverse en celebrarlo. Por ejemplo, su lucha por la dignidad de los trabajadores y la liberación de los esclavos adelantó la causa de la justicia social en Europa y en el Caribe. ¿No debieran entonces recordarlo las uniones obreras, los abogados y abogadas y otros defensores de nuestros derechos? Y además de revolucionario, Betances fue un científico muy reconocido en Francia. Incluso en París fundó un hospital para inmigrantes latinoamericanos. Y fue un cirujano destacado en obstetricia, urología y oftalmología. Fue un salubrista que luchó contra las epidemias de cólera morbo, promoviendo la higiene y la vacunación. ¿Acaso entonces no debiera ser homenajeado por los profesionales de la salud y por las universidades en su aniversario 200? Junto al mayagüezano, el doctor José Francisco Basora, Betances también fundó el Hospital San Antonio aquí en Mayagüez, que continúa sirviendo al pueblo de Mayagüez y los alrededores, además de otros servicios que prestó a esta población y a toda la región. Por eso el Centro Médico de Mayagüez, por ley, lleva su nombre, aunque ahora le quitaron la placa que así lo indicaba y lo vemos con un nombre medio americanizado. Aquí de nuevo en el pueblo, en Mayagüez, su hermosa casona, en la calle Betances, que eso sí es un reconocimiento importante que agradecemos a Betances, el cambiarle la calle principal de norte-sur de Mayagüez, que tenía el nombre de un general, un militar norteamericano, pues se cambió el nombre de Betances, como debió haber sido hace tiempo. Pues en esa calle Betances está la antigua casona donde vivió Betances. Y la casa simplemente se está cayendo en cantos. Y el municipio, el gobierno municipal, en vez de arreglarla y convertirla en un museo, la tiene tapiada para que no se vea cómo se está desboronando por dentro. Esto es otra señal del abandono oficial a la memoria de Ramón Emeterio Betances Alacán, que debemos, en honor a la justicia y a su memoria y al futuro de Puerto Rico, debemos de corregir.
Parece ser entonces que honrar a Betances en el 200 aniversario de su nacimiento debiera ser una obligación no solo de nosotros los soberanistas y patriotas de nuestro tiempo, sino también de los gobiernos municipales, agencias, escuelas, universidades, uniones obreras y entidades profesionales y cívicas. Aquí, desde este programa, le presentamos ese reto y llamado a todos los sectores. Yo estoy muy de acuerdo con eso, Gabriel. Yo creo que nosotros tenemos no solo celebrar a Betances como pueblo, ¿verdad?, sino todos estos sectores que tú has señalado. Todo lo que es la profesión médica, médicos, enfermeras, los laboratorios, los salubristas, los epidemiólogos, todos están relacionados a la labor de Betances. Me parece que es una buena oportunidad para que sindicatos, universidad, el sector médico y el público en general se unan alrededor de esta figura. Tenemos 2 años para organizar un buen evento, que no debería buenos ser... eventos, buenos eventos. Porque ¿no? el 8 de abril ese año va a caer en medio de la semana, un jueves, así que toda la semana debiera haber eventos. Bueno, quizá debería ser un año completo dedicado a Betances, tener actividades todos los meses, pero hay que ver qué capacidad organizativa y qué apoyo logramos recabar de parte de estos sectores, ¿verdad? Cada uno de esos grupos pudiera encargarse de hacer eventos 2 de los meses del año, o sea, haciendo un evento conjunto el día del natalicio. O sea, hay distintas maneras en las que lo podríamos organizar. Y tomándose la iniciativa. Claro, cada organización no tienen que esperar a que ni nosotros ni nadie los esté buscando, sino que en cada organización vayan tomando la iniciativa de qué forma podemos ahorrar a Ramón Emeterio Betances en el aniversario 200 de su natalicio en Cabo Rojo. Y desde nosotros pudiera salir la semilla de sembrar esa idea en algunas de estas organizaciones para ver qué acogida tiene, y dado que tenemos tiempo, tenemos 2 años para organizarlo, pues que tengamos una excelente celebración de los 200 años natalicios de Betances. Bien, ahora pasamos al segundo tema de hoy, con el licenciado Rolando Emanuel y Jiménez. Lo tenemos en línea, Joe. Licenciado, buenos días, saludos. Hola, buenos días, sí, un placer estar con ustedes aquí. Me alegra escucharlo. Buenos días, Rolando. Aquí, buenos días. Creo que conoce a este señor que aquí está sentado a mi derecha, don Agustín Irizarry. Saludos, sí, qué bueno. Y ahorita nos va a acompañar también otro conocido, José Israel Alameda, que ustedes han trabajado juntos en muchas luchas. Ese equipo está tremendo. Bueno, pues queríamos que nos explicara de dónde surge la idea de este memorando que circuló primero en Washington promoviendo la resolución de la situación colonial de Puerto Rico mediante acción ejecutiva del presidente, y luego un borrador de orden ejecutiva presidencial que pondría en efecto ese plan. Eso ha estado generando histeria en diversos sectores aquí en Puerto Rico, y creo que lo han llamado muchas veces antidemocrático, entre otras cosas. Explíquenos de dónde surgió esto y qué es lo que ha estado sucediendo. Pues precisamente son 2 documentos. El primer memorando, que es uno que explica 3 avenidas para tratar de destrancar el issue de la descolonización de Puerto Rico. Entre esas avenidas está la acción ejecutiva, que es la orden ejecutiva. Ese primer memorando lo redactó, entre otras personas, el historiador y escritor Javier Hernández, quien tuvo la deferencia de mostrarme el documento antes de que se circulara por Washington, y yo le comenté, pues Javier, a mí la alternativa que es novedosa y que me gustaría explorar es la orden ejecutiva, porque siempre se ha hablado de que esto tiene que ser un asunto que maneje el Congreso, y hemos estado con esas gringolas toda la vida. Y el memorando circuló, creó una gran conmoción. Los sectores inmovilistas y colonialistas de Puerto Rico se asustaron mucho y comenzaron toda una cadena de ataques ante ese documento, que no tenía nada más que la intención de generar una conversación sobre el tema, porque el tema de la independencia ha estado un poquito marginado, y en Washington quienes han dominado el discurso son los estadistas. Y
cuando yo le comento a Javier, yo puedo escribir esa orden ejecutiva, pues hice un borrador que empecé a consultar individualmente con una serie de personas que eventualmente llegaron a ser 16 personas. El primero que consulté fue al doctor Carlos Rivera Lugo y fuimos puliendo el documento hasta que finalmente lo aprobamos. El propósito era divulgarlo directamente con las ramas ejecutivas, sin hacer mucho aspamiento y con sigilo, para ver qué reacción se obtenía. Si hubiese una reacción, hubiéramos hecho una actividad de divulgación, una conferencia de prensa. Pero una vez se enviaron las cartas, que fue en febrero 24, tuvimos inmediatamente una reunión con una oficina congresional, y eso fue un miércoles, y el viernes salió la noticia que nosotros no supimos cómo fue que se divulgó eso en el Daily Mail, este periódico tabloide de Londres, de Inglaterra, que es sensacionalista, y que precisamente la noticia era totalmente sensacionalista porque nosotros no estábamos presionando a Trump, que ese fue el titular, nosotros meramente le enviamos una carta. Rolando, ¿con quién se reunieron en el Congreso? Sí. ¿Con quién se reunieron en el Congreso? Bueno, nosotros tuvimos varias reuniones, una con la oficina, con el staff del presidente del Comité de Energía del Senado, que es Mike Lee, que el Comité de Energía del Senado es quien tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Nos reunimos con el staff de John Thune, que es el líder de la mayoría en el Senado, y con el representante McClintock. Esas reuniones ya son públicas, se divulgaron, y ahora nosotros de aquí en adelante, por razones estratégicas, pues estamos coordinando otras reuniones, pero no vamos a escoger divulgar información para no alertar a los opositores de esta iniciativa, quienes tienen cabilderos que le pagan cientos de miles de dólares y hasta millones de dólares para descarrilar cualquier esfuerzo que sea distinto a la estadidad. El gobierno tiene contratado firmas de cabilderos que están tratando de contrarrestar el impacto que nosotros hemos tenido, así que no le vamos a divulgar de aquí en adelante las estrategias que vamos a usar. De hecho, una de las razones por las que es tan llamativo este impacto que ha tenido la iniciativa que ustedes se tomaron es que ustedes no le pidieron chavo a nadie, no están usando fondos públicos del gobierno de Puerto Rico como estamos acostumbrados, que a lo largo de las décadas millones de dólares que se pasan gastando el gobierno y los diferentes partidos cabildeando en Estados Unidos para las cuestiones de la estadidad, y sin embargo ustedes, motu propio, unas pocas personas que, si nos puedes decir los nombres de otros conspiradores, pues van y toman esta iniciativa y han causado un revuelo que no han logrado hacer ni los cabilderos de la estadidad ni todo la inversión que han estado haciendo ellos. Totalmente de acuerdo, y más interesante es que los colonialistas, inmovilistas y estadistas que salieron a atacarnos duramente con epítetos y con imputaciones éticas, pues nos han hecho el día porque han ayudado a la divulgación de este proceso, y nosotros hemos tenido alcance global con todo esto. Hemos tenido entrevistas en otros estados de Estados Unidos, en Europa. Ha salido esta información en medios importantísimos como la agencia EFE, y esto es porque los colonialistas cayeron, como lo describiste al principio, en un estado de histeria, porque a mi juicio, y que entiendo que Recotay también lo reseñó en una columna, se han dado cuenta de la fragilidad en que ellos viven en términos del estatus colonial de Puerto Rico, y que en cualquier manera o el momento Donald Trump puede agilizar un proceso para la descolonización de Puerto Rico, y eso obviamente va a quitarle a esta gente las prebendas que reciben por ser intermediarios con el régimen colonial. Así que el proceso ha sido súper interesante porque nosotros queríamos
traer a la palestra el tema de la independencia y de la descolonización de Puerto Rico, y los opositores a la independencia son los que más relevancia le han dado a esto. Las columnas no han parado, las llamadas telefónicas para intervenir en la televisión, en la radio, entrevistas, ha sido esto realmente una vorágine de trámites de este tipo, de divulgación, lo cual es parte de lo que nosotros queremos lograr. Hemos alcanzado ese objetivo. Hay otro objetivo bien importante, que es traer un mecanismo novel, audaz, para la solución del problema colonial, y que tuviese una logística. Ahí está el ingeniero, ¿verdad? Todos estos procesos requieren una logística, y me parece que el documento hace un acopio de datos y de procesos y los concatena adecuadamente para que se sepa que lograr la independencia en un término bastante breve es posible. Y eso ha animado a mucha gente, particularmente en el sector independentista, porque pues de 127 años de coloniaje, no se ve luz al final del túnel, y esta estrategia podría en su momento ser impulsada por grandes sectores del independentismo que puedan entonces mover la rueda. Rolando, ¿cuáles son los elementos fundamentales del borrador de orden ejecutiva? Si lo fueras a resumir, ¿cuáles son los componentes principales de la propuesta? Mira, en primer término, es un mecanismo novel en términos jurídicos. Siempre se ha dicho que el Congreso es el que tiene todo el poder sobre Puerto Rico. Eso no es correcto. El Congreso sí administra los territorios, pero las relaciones exteriores y la vigencia de los tratados está en las manos del presidente. El presidente puede anular el Tratado de París, él está autorizado para hacer eso, y ahí entraría entonces el poder para reconocer los embajadores y los países y la soberanía de otros países. Y entonces, si tú como presidente dices el Tratado de París ya no aplica, o meramente la cláusula que dice que se cede a Puerto Rico para que el Congreso sea quien administre el territorio, pues ya tú eres una entidad que con meramente Estados Unidos reconocerla, el presidente reconocerla, ya se logra la soberanía. Y ese poder del presidente es exclusivo. El Tribunal Supremo ha dicho que en términos de relaciones exteriores, Estados Unidos habla por una sola voz, y esa voz es la del presidente. Ese lenguaje específico usan. Entonces, de ahí en adelante, el presidente tiene que nombrar un administrador, porque esto tiene que tener algún orden. Si se le deja al gobierno colonial, lo va a descarrilar totalmente, lo va a destruir. Así que entraría una administración que sería breve, no como la Junta, que es permanente, y esa administración sería con el propósito de lograr la transferencia de los poderes de las agencias federales al gobierno de la República, a establecer el proceso de la convención constituyente que haría la nueva constitución de Puerto Rico, a organizar el referéndum para la determinación de la ratificación de la Constitución, y hacer las elecciones de la República de Puerto Rico para que cuando se complete el proceso, pues ya haya un gobierno electo bajo la soberanía. O sea que la declaración del presidente con la firma sería inmediata de que Puerto Rico ya es un país soberano, y de en adelante, hasta el 31 de diciembre del año 2026, sería el proceso de transferencia de poderes y organización del gobierno de la República. El documento lidia con todos los issues esenciales, como la cuestión de la ciudadanía, los derechos adquiridos, seguro social, el asunto diplomático, la cuestión del tratado de comercio con Estados Unidos, el libre tránsito que se requiere, ya que hay 6 millones de personas en Estados Unidos que son puertorriqueños. Así que el documento tiene la integración de todas esas ideas que han habido. Tiene mucho, le debe mucho al documento que se preparó para el proyecto de Bennett Johnston y McClure allá para el 89-91, porque ese proceso fue muy importante, porque se pudo hablar en detalle sobre cómo sería la independencia, y tiene entonces la parte de crecimiento y desarrollo económico, que se está hablando de una asignación por 20 años de una cifra, una suma fija de $36 billones para que Puerto Rico pueda invertirlo en el crecimiento y desarrollo económico, y para lograr salir de la dependencia de los fondos federales.
Y la gente dice, pero ¿cómo es eso? ¿Fondos federales para salir de la dependencia? Bueno, es para invertir en la infraestructura, en la universidad, en el establecimiento de las relaciones bilaterales con otros países, las relaciones comerciales, establecer y fortalecer nuestros puertos y aeropuertos. O sea, todo el dinero que hace falta para que Puerto Rico tenga una infraestructura robusta para atraer capital mutuo, ¿verdad?, de diferentes países que sean amigos de Puerto Rico y que puedan ayudarnos a echar para adelante la economía. Fíjate, logrando eso que mencionaste, transferencia de poder, es una frase muy importante, porque precisamente el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas que tratan sobre el coloniaje, lo que establecen es una obligación de transferir los poderes al país que no sea todavía soberano, transferirle los poderes necesarios para que se constituya en un país soberano. Y esa es una obligación que tiene Estados Unidos desde que nos capturó militarmente, pero sobre todo después de que Estados Unidos firma la Carta de Naciones Unidas, firma la Carta de Derechos Humanos, estaba obligado desde ese momento a transferirnos los poderes necesarios para que Puerto Rico tenga soberanía y pueda decidir su futuro. Y eso se ha quedado ahí en el tintero y nos han confundido creyendo que eso tiene que ocurrir mediante una acción congresional y convencer a 500 congresistas norteamericanos que no saben ni dónde queda Puerto Rico en muchos casos. Eso es casi imposible. Así que esta alternativa, simplemente cumplir con la ley y transferir los poderes, es una completamente factible. Sí, es indispensable, porque yo coincido que jamás vamos a poder convencer a la mitad más uno de los 535 representantes y senadores para que se alineen para solucionar el problema. Particularmente cuando hay siempre un torpedeo, ¿verdad?, de las fuerzas colonialistas aquí en Puerto Rico, y cuando digo colonialistas me refiero también a los estadistas, porque la estadidad es la culminación del coloniaje. Y eso pues es difícil. La acción de la acción ejecutiva, pues lo menos que es un compartir de poderes sobre Puerto Rico. Con que el presidente inicie el proceso, el Congreso tendría que obedecerlo porque es un asunto de relaciones exteriores. Y el Congreso, pues si tiene que establecer algún mecanismo de ley, anular leyes allá para que no nos apliquen lo que fuese, pues tiene que cooperar. Pero ya sería a través del impulso que da la voluntad del presidente de resolver el problema. Así que es una estrategia novel en el sentido de que no recurre a lo que ha fallado toda la vida. Se han radicado más de 150 proyectos, y esto está documentado, 150 proyectos para tratar de lidiar con el estatus de Puerto Rico, y eso no se ha logrado. Por eso, el que el presidente pueda tener parte del poder, si no todo, para lograr este objetivo, es bien importante porque nos ayuda a enfocar los esfuerzos de persuasión. Históricamente, la persuasión de las colonias para que los imperios descolonicen, pues ha ido desde la negociación hasta la guerra, ¿verdad?, de descolonización, y muchos países se descolonizaron de esa manera. Pero el coloniaje en Puerto Rico nos ha dirigido a pensar que hay que ir al Congreso a tocar puertas allí, a ver qué pasa, y por eso es que nunca se ha logrado nada. Ahora uno puede enfocarse, atacar políticamente al presidente, movilizar la gente en contra del presidente o a favor, dependiendo de las circunstancias. Sabemos quién es el que puede mover la cosa, y eso ayuda a entender cuáles son las dinámicas de poder y ayuda entonces a que se pueda enfocar el esfuerzo de la descolonización en una sola persona. Entre las cosas que ha señalado Rolando, nos ha señalado algún tipo de tratado, acuerdo, ¿verdad?, propuesta con que se hace un esbozo sobre la relación económica con los Estados Unidos. Nosotros pues, tenemos acceso a Seguro Social y Medicare porque pagamos por él, o sea, pagamos un impuesto para acceder a ese programa. De la misma manera, nuestra banca y nuestro trabajo comercial y económico está
enlazado al dólar, porque es la moneda que usamos. Me imagino que todos estos elementos económicos de acceso a, por ejemplo, personas que tengan inversiones en los Estados Unidos y viceversa, aquellos que tengan inversiones en Puerto Rico, aquellos que han hecho negocios que dependen de una relación comercial, ¿verdad?, que hoy la palabra arancel es la palabra mágica. Sí, o sea, en Sesame Street los programas tienen una palabra, ¿verdad? Hoy en Plaza Sésamo la palabra es tal, pues la palabra arancel es la palabra de esta semana, a lo mejor este mes o el año, no sabemos todavía. Este tipo de yo conozco gente que dice que son estadistas o estadolibristas, y cuando tú conversas, después del tercer vino, cuando conversas con cuidado con ellos, descubres que ellos lo que quieren es estar en el círculo del dólar. O sea, la bandera que sigue, que es el dólar, no es la de muchas estrellas. No es que su corazón sea norteamericano. Sí, es un asunto de estar en el círculo del dólar. Entonces, hay mucha tela que cortar, mucho que atender en ese asunto económico. Además de las estrategias judiciales y el análisis que han hecho de estas división de poderes que le permitiría al presidente en abrir este camino en el tema económico y financiero. Me imagino que tienen también colaboradores que han trabajado en esto. Sí, tenemos en el grupo 3 economistas que están liderados por la economista Marta Quiñones, la profesora Marta Quiñones. No todas las personas que están con nosotros por las diferentes circunstancias han querido hacer público su nombre, y lo sabemos que en Puerto Rico hay represión, ¿verdad? Y son personas que trabajan en diferentes lugares que por razón de eso no quieren divulgar su nombre, pero contamos con 3 economistas que han hecho el análisis y han llegado a las conclusiones sobre cuánto dinero sería adecuado para un crecimiento y desarrollo económico. Está contemplado en la orden ejecutiva el asunto de mantener la economía dolarizada, ¿verdad? Que no es ningún trauma, porque no es como Argentina, que se les prometieron que iban a dolarizar la economía, y eso no es fácil. En Puerto Rico ya usamos el dólar, y hay otros países que usan el dólar sin ningún problema, pero sí hay que llegar a unos acuerdos, porque hay que determinar si vamos a tener un banco central, qué mecanismos hay para la cuestión de aseguramiento de los depósitos, en la transferencia de los poderes. El otro tema es el seguro social, ¿verdad? Que vamos a crear nuestro seguro social, pero hay unas aportaciones que ya han hecho las personas que están cotizando. Hay unas pensiones que son derechos adquiridos que se mantienen, sin duda. Eso se paga seguro social en Cuba, Venezuela, donde sea, que esté la persona, porque es un derecho adquirido. Todas esas contingencias económicas están contempladas, porque un elemento esencial de este proceso es que el pueblo pueda ver que está garantizada su subsistencia y que la transición no es abrupta ni traumática. Porque acuérdate que aquí hasta ahora, y voy a recalcar la palabra, la frase hasta ahora, tenemos libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos, y se podría crear una situación donde la gente quiera escapar de Puerto Rico, ¿verdad? En una ola, una estampida saborosa. Eso hay que evitarlo, y eso se evita teniendo claros todos los procesos. Y en el documento van a haber un lenguaje para todos estos temas donde tiene que ser objeto de diálogo y de acuerdo con los Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere que se metan allá 500,000, 800,000 puertorriqueños adicionales, todo lo contrario. Estados Unidos, en la visión de mundo que hay en la clase gobernante, quiere que los puertorriqueños que están en Estados Unidos regresen a Puerto Rico. Recuerda que aquí hay un issue también de exclusión, sí, y de persecución racial. O sea, a los puertorriqueños nos ven igual que cualquier otro hermano latinoamericano, y nos asemejan más a los mexicanos. Así que tú puedes tener un pasaporte norteamericano, pero en términos políticos y de realidades, eso no tiene ninguna importancia. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque
hay dos intereses fundamentales de los americanos que pueden apoyar el que se metan en esto. Número uno, el ahorro de dinero, que nuestros cómputos dicen que en 50 años ellos se ahorrarían en transferencias de gobierno a gobierno. Aquí no estamos hablando de la extracción de ganancias de Puerto Rico por las empresas foráneas. Eso es otro tema. Eso se tendría que manejar mediante los asuntos contributivos de la República. Aquí lo que estamos hablando es de cuánto dinero le está dando el gobierno federal al gobierno local, y en 50 años se ahorrarían ellos 617,000 millones de dólares. Eso es bien importante para ellos. El otro tema es la ciudadanía. El presidente y toda esa gente maga y Heritage Foundation quieren eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para poder deportar a todos los inmigrantes que estén en Estados Unidos, aunque sus hijos hayan nacido en Estados Unidos. Y en Puerto Rico eso puede ser un issue. Nuestra ciudadanía es por legislación, y el Tribunal Supremo le ha dado todo a Trump, y no se puede descartar que el Tribunal Supremo tome decisiones que menoscaben los derechos que tenemos los puertorriqueños que están relacionados a la ciudadanía, porque somos personas que hemos nacido en un territorio no incorporado, que es un territorio que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Así que te podrían decir fácilmente que los puertorriqueños que nacen aquí no son necesariamente ciudadanos americanos en términos constitucionales. Sí lo son en términos legales, pero en términos constitucionales podrían decir que no, y eso crearía obviamente un problema. Así que el borrador de orden ejecutiva tiene la intención de contemplar todos los issues sensitivos que pueden hacer que esto se descarrile y fracase. Y no es un documento perfecto, es un documento que si llama la atención de los círculos de poder va a ser objeto de conversación y de negociación. Pero por lo menos tiene la base de los temas que hay que tramitar. Fíjate, Rolando, mencionabas de que se quiere evitar, ¿verdad?, que en el comienzo de un proceso como surja algún tipo de pánico y la gente quiera abandonar en masa esta isla, pero en realidad eso ha estado ocurriendo no por pánico, sino por necesidad económica. Según colapsan todos los aspectos de la colonia, pues ya la mayor parte de nuestra población tuvo que emigrar al exilio en Estados Unidos, y mucha de esa población lo que quiere es volver. Pero sí, en ese contexto resulta indispensable que quede claro, que hayan las seguridades sobre el proceso para que no se asuste más gente, y que sí se inspire una esperanza de que aquí lo que va a surgir es un país próspero, además de soberano, y que entonces incluso quieran volver de los recursos que se nos han ido. Y aquí te voy a presentar otro señor que conoces, con el que has trabajado muchas veces. Debes conocer la voz cuando comience. Saludos, Rolando. Estoy seguro que es Alameda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Otro economista Qué bueno saludarte. Sí. Él no creía que hubiera persecución aquí en Puerto Rico. Sí, cuando dijiste eso, yo nunca pensé que eso pasaría aquí en la democracia de Puerto Rico, hombre. Oye, saludos, claro, Rolando, sí, un abrazo. Oírte de nuevo. Igual. Mira, una de las cosas que dijiste es que el dólar lo estaban utilizando también en la zona del Canal de Panamá, se utiliza también en Ecuador y también se utiliza, creo, en El Salvador. Salvador se utiliza el dólar, y eso no es una cosa exclusiva. De hecho, Milei también, pero el problema de Milei es que tiene bastantes problemas con el abasto de dólares, y entonces se le había advertido que eso no era así fácil, ¿verdad? Pero eso es una posibilidad de que se utilice el dólar y no es un problema. De hecho, en los mismos Estados Unidos parece que está moviéndose a un precio de criptomoneda, que es un grave error, pero así lo ha dicho el mismo Donald Trump. Pero uno de los problemas, uno de los planteamientos que yo he oído decir es que ¿por qué tiene que ser por orden ejecutiva de Donald Trump? Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Porque Donald Trump es inseguro y es una persona que dice una cosa hoy y dice una cosa mañana, y muy posiblemente si se le envía, este es el borrador, Mr. Trump, y él dice, no, pues esto sí, esto no me gusta,
y entonces comience a traquetear con la misma resolución que él mismo tiene que firmar y puede firmar otra cosa. Y hay un riesgo entonces inherente de una persona psicópata, perdón, los que están a favor aquí de Trump, ¿verdad? Ya están mirándome mal. Un psicópata de esa naturaleza que dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. ¿Cuál sería tu comentario sobre eso? Sí, esa es una preocupación válida y nosotros la ponderamos sin duda. El hecho es que es una situación coyuntural bien particular de la presidencia de Trump. Trump quiere engrandecer los poderes de la presidencia por encima de los demás poderes porque sus asesores y el Heritage Foundation dicen que el presidente es el único que es escogido democráticamente por toda la población de Estados Unidos y que por ende debe tener los poderes más amplios posibles. El otro asunto, José, es que el país no aguanta más, la colonia colapsó en todos los aspectos y no hay ninguna alternativa para que se pueda resolver el problema colonial. Y dejar pasar esta coyuntura, independientemente de los riesgos, nos pareció un error. Siempre hago la analogía. Mira, en otros países la alternativa que han tenido son los tiros. Y el poder colonial le ha tirado con todo a las colonias que han querido independizarse. Y aquí también hay el riesgo, como tú muy bien mencionas, que entonces venga un proyecto de independencia de castigo, que para mí sería un tremendo error, y hasta Trump lo entendería, porque crearía las condiciones para que la gente se escape para allá de cualquier manera y generar más inmigración, que ellos quieren evitar eso. Así que fue un balance y ponderamos todos esos issues. Y la coyuntura nos pareció un momento histórico único de engrandecimiento de los poderes del presidente versus la fobia que tiene él hacia nosotros los latinoamericanos y la obsesión que tiene con ahorrar dinero. Así que vimos como que la tormenta perfecta. Y en las tormentas puede naufragar uno, sin duda. Pero nosotros llevamos 127 años en esta infamia del coloniaje y hay que intentar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Lo que yo creo que es importante también de no dejar que Trump sea el único que haga cosas, sino que el Congreso sea también quien participe dentro de esa determinación. El problema aquí sería que son republicanos en su mayoría, pero ya hay un grupo de republicanos que se le está armando, vamos a decir, a Donald Trump en muchas de las políticas que está haciendo. Por ejemplo, un congresista, Ron Paul, creo que se llama, de Kentucky, ya tiene un grupo donde dice, no, usted no puede seguir con este tipo de medidas dictatoriales. Y puede ser eso un muro de contención, y muy probablemente lo que se ve es que por noviembre ya del 2026 el Congreso pueda cambiar de composición, ¿ves? Porque ya Trump... Sin duda. Y eso puede ser una buena señal para acá. Pero para Puerto también Rico. ustedes nos decía ahorita, Rolando, que se han reunido precisamente no con la gente de Casablanca, donde ha surgido el interés de reunirse con ustedes y hablar de la independencia de Puerto Rico, son líderes republicanos del Congreso. Así que, Exacto. ¿cómo ves eso? Las personas que nos han dado retroalimentación sobre el proceso son personas que están ligadas al Congreso, cabilderos, asesores, y eso pues implica que tienen ese interés. O sea, que no podemos descartar que sea o una acción unilateral del presidente, que sea una acción donde el presidente empiece a mover la rueda y el Congreso se una, o que el presidente empiece a mover la rueda y el Congreso ratifique o meramente no haga nada, ¿verdad? Así que Sí. El problema es cómo destrancamos esto, cómo hacemos que la rueda se empiece a mover. Pues hay dos issues: ir directamente al poder que puede iniciar ese proceso y educar, porque parte importante de ese proceso es la conversación que estamos teniendo. Y el grupo ha seguido escribiendo documentos, va a seguir escribiendo documentos sobre el tema para que la conversación no se caiga. Así que estamos en movimiento constante, comprometidos con la acción y queremos aprovechar todas estas coyunturas. Mira, una de las posibilidades también, no sé si está contemplada ahí, es que
la libre asociación, porque la libre asociación es un esquema verídico, ¿no? Se está dando legal, que tiene muchos países, algunos países o territorios con los Estados Unidos. Puerto Rico podría también optar dentro de este marco que tú tienes, y esa es la pregunta, por la libre asociación también. Mira, hay algunos compañeros del grupo que no les gusta que yo diga esto, pero el documento como tal contiene unas disposiciones que requieren unos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos que podrían llegar a satisfacer a los grupos y las personas muy notables que hayan visto esto, que abogan por la libre asociación. Acuérdate, tiene que haber un tratado comercial, tiene que haber un tratado sobre la ciudadanía, tiene que haber un tratado sobre el tema de los derechos adquiridos, los entitlements. Y los militares. En realidad, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos no se puede cortar. Es una relación que se ha ido generando durante 127 años y es muy complicada. Por ende, el asunto de la República de Puerto Rico, sin renunciar a los poderes que le dan sustancia a la soberanía, va a requerir de una serie de acuerdos. Obviamente tendremos acuerdos con otros países, pero hay personas muy prominentes, José, que son libres asociacionistas, que han visto esto y le ven el espacio para quedarse conformes con lo que se contiene en relación a los acuerdos que podría tener Puerto Rico con los Estados Unidos. Que la libre asociación presupone que haya la soberanía para entrar en el acuerdo. O sea, el detalle es en qué momento o el mecanismo para lograr ese acuerdo, y como bien señalas, esta orden ejecutiva tiene un proceso de transición dentro del cual puede surgir un país completamente independiente con un acuerdo de amistad y una serie de otros acuerdos con Estados Unidos, o un país independiente que llega a acuerdos de libre asociación con Estados Unidos. Así que es una iniciativa que provee, entendemos nosotros también, para ambos lados. Los programas de radio, el tiempo se desaparece, así que yo quiero traer dos temas que tenía apuntado al principio. Primero es felicitarlos a ustedes por la iniciativa y agradecerle que hagan esta gestión. Yo estoy de acuerdo que todo tiene riesgo, o sea, el mero acto de estar vivo involucra riesgo. El tema de atreverse es bien importante. El que ustedes hayan impulsado una iniciativa como esta, que provoca esta conversación, que provoca que se reviva el debate, que se miren estrategias diferentes a las que se han tratado en el pasado, y que genere, ¿verdad?, la discusión y la controversia. Eso en sí mismo tiene mucho valor, y yo en mi carácter personal deseo agradecerle a ustedes como grupo que hayan presentado esta iniciativa, esta propuesta. De las cosas que estamos hablando también, el tema que acabamos de hablar es el tratado con los Estados Unidos, pero el tratado con los Estados Unidos es fundamental en nuestro caso porque estamos amarrados ahora mismo a Estados Unidos, pero hay necesidad de hacer tratados con otros países también, y me parece que cuando leo lo que la página de internet que ustedes han establecido, una de las cosas que señalan es la necesidad de buscar los apoyos internacionales y de ir pavimentando el camino, creando el camino para establecer unas relaciones con otros países, desde el mismo punto de vista de apoyar este proceso, no solo apoyarlo moralmente, sino quizás con algunos recursos humanos, ideas, ejemplos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, sin duda. Es necesario que Estados Unidos notifique, cuando decrete la soberanía de Puerto Rico, notifique a todos los organismos internacionales que ya Puerto Rico es una entidad soberana que requiere la admisión en las Naciones Unidas y requiere la admisión en todos los organismos internacionales que nos competen, ¿verdad? Organismos hemisféricos y organismos globales. Nosotros tenemos que crear un cuerpo diplomático para iniciar el intercambio de credenciales diplomáticas entre Puerto Rico y los diferentes países en el orden de prioridad que queremos, ¿verdad?, a la luz de nuestras necesidades comerciales y nacionales, porque son muchos países, ¿verdad?, y costaría mucho dinero tener embajadas en todos los países, pero hay otros países donde
nuestros intereses están más identificados y tenemos que fortalecer esas relaciones con esos países, por ejemplo, con la República Dominicana, para empezar por ahí, ¿verdad? Por el Caribe. Y eso requiere dinero, por eso que el fondo de inversión, la asignación en bloque anual, es tan importante porque hace falta un dinero para encaminar a Puerto Rico en las relaciones internacionales con los países que luego nos permiten entrar en los tratados regionales que hay. Mira, todo esto de Trump destruyendo el orden global de comercio, ¿verdad?, que ha habido hasta ahora, va a traer unas nuevas asociaciones. Ya ustedes ven que hasta China se está uniendo a Corea del Sur y a Japón para manejar la amenaza de Trump en el comercio internacional, y eso hace que el tablero de fichas se mueva completamente. Pues Puerto Rico tiene que estar ubicado en eso. Y para eso hace falta personas preparadas, ¿verdad? Es una de las necesidades que tenemos, que la universidad tenga una facultad o un componente, ¿verdad?, un departamento de relaciones diplomáticas para crear nuestros diplomáticos que puedan participar en esas negociaciones de los tratados. De hecho, una persona que se ha dedicado toda la vida a negociar tratados de comercio internacionales se nos acercó y dijo, mira, yo estoy aquí, yo estoy disponible, me encantaría apoyar esta iniciativa porque vamos a requerir de un montón de profesionales que han trabajado para otros países, particularmente a Estados Unidos, para poder encaminar todos estos esfuerzos. Así que es una parte bien importante, Agustín. Los poderes de negociación de tratados internacionales y de pertenecer a organizaciones de cooperación internacional son vitales para el crecimiento y el desarrollo económico de Puerto Rico y para insertarnos en las corrientes en el nuevo orden que se está formando, tanto político internacional como económico. Y por eso pues el documento pues así lo establece no solamente es decretar la soberanía, sino Estados Unidos tiene que decirle, ¿sabes qué? La colonia que yo tenía ahora es un ente soberano, tenemos que tener nuestro asiento en las Naciones Unidas y de así notificar a todos los países de este evento para empezar a establecer esas relaciones, para entonces poder pasar a negociar tratados internacionales de comercio. Rolando, y Javier Hernández, que como señalaba fue el principal redactor del primer documento, el memorando de análisis, y que ha participado en toda esta iniciativa, él también ha escrito varios libros donde elaboran cómo Puerto Rico soberano va a tener un montón de fuentes de ingresos relacionados con el mero hecho de ser soberano, como por ejemplo el derecho a estar cobrando por el uso del espacio aéreo y los mares económicos de Puerto Rico, que eso Estados Unidos lo cobra y se queda con eso al presente, y pasarían a ser ingresos, y eso es parte de la transición, pasarían a ser ingresos del nuevo gobierno. Y al establecer acuerdos económicos, ahí viene el asunto de los acuerdos de tarifas y todas esas cosas. Y pues invito también a los radioescuchas, si cotejan esos libros de Javier Hernández, ahí hay muchas ideas, muchos señalamientos en cuanto a las fuentes de ingresos de un nuevo gobierno, además del libro que tiene el Movimiento Diálogo Soberanista, el país que queremos, que elabora sobre la estructura de gobierno y la estructura económica que podemos desarrollar siendo un país independiente. Así que esto que ustedes han hecho... Déjame anunciarte que parte del proceso que estamos creando es la actualización de esos documentos y la redacción de documentos nuevos que llenen otros espacios que no se han abordado durante este proceso de coloniaje y que son importantes para que la República de Puerto Rico pueda echar hacia adelante. O sea que es una de las misiones que tenemos, actualizar esa información y complementar lo que falte para que todo el andamiaje, todas las fichas estén en su posición. Si la pregunta, Rolando Alameda por aquí, ¿dónde se puede conseguir esos documentos que ustedes tienen hasta el momento? ¿En qué página para aquellos que nos están escuchando? Sí, tenemos la página www.planbindependencia.org. Tiene que poner el www.planbindependencia.org. Ahí va a ver la misión del grupo, la explicación, va a tener una hojita si quiere registrarse para poder apoyar estos esfuerzos, y tiene un enlace para el folder que tiene los documentos
que sean, no todos, estamos llenando, porque cada vez hay más columnas, hay más escritos, poco a poco lo vamos llenando, actualizando, pero ahí va a ver ustedes la orden ejecutiva, el memorando, va a ver las columnas de opinión, artículos de fondo que se han hecho, videos. La página tiene parte de videos de conferencias que se han hecho donde se discute a fondo todo este proceso como hemos hecho aquí en el día de hoy. Y además de eso, tiene un glosario para las personas que sean nuevas en estos temas, de los términos principales, y una lista de preguntas frecuentes, como las que ustedes me han hecho a mí, ¿verdad? Pues están ahí. Estas preguntas, la página se va a seguir ampliando y estamos en el proceso de redacción, que están en borradores de unos white papers, ¿verdad? De unos documentos más explicativos, más detallados sobre otros temas que van a ir publicándose periódicamente. La página está muy interesante, el tema de las preguntas frecuentes y el glosario son muy didácticos, yo los felicito por esa organización, yo entré a la página y me gustó mucho. También mencionan ustedes que de cara a este proceso hay que hacer eventos públicos para conversar, para presentar la información, para que la gente tenga la oportunidad de hacer preguntas. Nos encantaría ser anfitriones de eventos como ese, no solo aquí en este programa de radio, sino que desde la Universidad de Puerto Rico me gustaría colaborar con ustedes. De hecho, sí, la universidad debe jugar un papel estuvimos en Ponce importante. y estuvimos en la Casa Soberanista, se está organizando uno en Arecibo, creo que otro en Isabela, así que podemos ir también al oeste, a Cabo Rojo, a Mayagüez. Nos encantaría que entonces se pueda organizar algo y podamos ir, sin duda. De hecho, el Movimiento de Diálogo Soberanista, el capítulo de Ponce, tuvo ya una actividad con Carlos Rivera Lugo y Marta Quiñones el 2 de abril y va a tener el 26 de abril en Isabela. También vamos a estar con Carlos Rivera Lugo y Marta Quiñones. ¿Isabela dónde? Eso vamos a anunciarlo próximamente, cuál va a ser el sitio. Pero como decía hace un ratito Agustín, los programas de radio, el tiempo se gasta muy rápido cuando hay temas así importantes. Así que, Rolando, muchas gracias al grupo por la iniciativa que se han tomado, el servicio que le están dando al futuro de Puerto Rico, y a ti por el tiempo que nos diste en esta entrevista. Y ahora nos despedimos. La Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de la región oeste, y les damos las gracias por la audiencia y los invitamos para seguirnos escuchando el próximo sábado a las 11 de la mañana por esta estación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Señor García, esta póliza es la más